¿Se vicia? Estoy muy cerca, ¿no? Como muy cerca de la cocina. Yo creo que pasé para acá porque estamos cerca. Yo creo que nos vamos a... Estamos muy cerca de la cocina. Pero la bocina es esta, ¿no? A ver ahí. No, pues más bien a ver ahí, ustedes hablen. El año pasado sí vine, güey. Que de hecho creo que cayó el viernes. Me puse allá afuera, güey. Es que se acaba de apagar la luz. Pero sí tengo que venir. Bueno, Ahí sí se oye. Listo, ya. Ya, ¿no? Sí, Ese día yo Entonces, soy la voz más sexy después de la Nana Fan. ajá. ¿Qué ya está la al estrella? otro día también, pues ya, de hecho ya ves que la cosa ya la guarda. ¿Para no? Entonces como ese día no se vaya afuera, mi hija me dijo, no, güey, ya puedes me deja como si fuera. Entonces yo ya nada más lo puse así y ya nada más puse un candado, güey, para... Ándale. Sí, no, que bien, güey, sin pedo, güey. Hubo gente... Puede salir atrás de nosotros. Ahorita sube. Ah, sí, pero es que yo ya tengo lugar. A ver, aquí está. Ya se ven. ¿Listos? Sí, listo. Ya vamos a empezar. Sí, adelante. Ya casi. Bueno, ya estamos probando aquí para la charla entre cuates. Y hoy vamos a tener un tema muy especial. Ahorita nos vemos por aquí. Vamos a estar grabando y vamos a presentar a nuestros amigos. ¿Pero qué te crees que hay algo que me falta? ¿Qué te falta? Los folders con los reconocimientos. Ah. Hay que sacarlos antes de grabar. Y luego además Porque si no. ¿Ves? Es un estabilizador, ni siquiera se movió Ahí está. en la cámara. Lo bueno que luego esto se va a editar. Bueno. Esto entre los bloopers. Luego para TikTok, para pintando. ¿Ya estamos listos? ¿Ya está grabando? Sí. ¿Ya listos ya para la charla? Ya, todo listo. Muy bien, ya. Vamos a empezar. Charla entre cuates. Adelante, comenzamos. Porque voy para arriba. En lo que viene el buen David, de aquí iniciamos con esta pequeña charla entre cuatro. Bienvenidos a quienes nos acompañan, gracias por estar aquí. Mi nombre es Ramón Ramírez. Ricardo Ruiz, servidor. Ricardo Ruiz, vamos a estar aquí platicando, como bien dice el título, entre cuates, un poquito acerca del asombroso hombre araña de Spider-Man, de cómo nos tocó vivirlo, ¿no? En su tiempo, porque pues bueno, como pueden ver, no somos unos mocosos en esta época y bueno, ¿qué te puedo decir? Nos ha tocado vivir de todo. Ok, perdón. ¿Cómo pueden ver? Sí, ya me lo acomodé el micrófono. Y pues bueno, nos ha tocado, platícanos un poquito cómo te tocó vivir así, conocer a Spider-Man, al hombre araña, el asombroso hombre araña, ¿no? ¿Cómo lo conocías? Mira, a mí me tocó conocerlo realmente no de un inicio. A mí prácticamente me tocó conocerlo por las publicaciones del grupo de Editorial Pi en aquel momento. Ok. Debo reconocer honestamente que no era de mis superhéroes favoritos. De acuerdo. De hecho, yo inicié con algunos otros personajes y ya posteriormente conocí propiamente a Spider-Man. Ok. ¿Con qué personajes iniciaste? Mira, originalmente yo estaba metido un poquito más en el cómic de lo que era nacional. Ok. Lo que era, empecé a ser Familia Burrón, empecé a ser Capulina, Karmatron y los Transformables, Destructores de Fuerza Cósmico. Fíjate qué interesante, ahorita que mencionas Karmatron y los Transformables, estaban ellos surgieron, si no mal recuerdo, en la época donde todavía estaban Novedades publicando los cómics del asombroso hombre araña. Y sin embargo, tú te adentraste o conociste al personaje hasta que llegó a manos de Vi.
Que fue bastantes años después. Exactamente, te digo, porque yo originalmente inicié a leer cómics, incluso diría que no por afición, no era una lectura que yo buscara realmente. De hecho, mis primeros cómics a mí me los regalaron, ¿no? Estos que pedido de Carmatón llegaron a mis manos porque un amigo mío en aquel momento de la escuela me regaló algunos cómics. Y empecé a leer cómics a raíz de todo esto. Si Ya supieran lo que hicieron más. posteriormente, exactamente, no supo el monstruo que desató. Ya posteriormente, bueno, empezaron a llegar nuevos títulos a mis manos, me empecé a entrar con Batman, con Superman, Liga de la Justicia, Marvel, DC, Image, todo. Sí, fíjate que es muy padre, te digo ahorita que comentas todo eso. Para quienes nos tocó, por ejemplo, a mí me tocó la época, y creo que David compartirás conmigo la experiencia de cuando llegó en novedades, ¿no? Que eran los años 80, platicábamos hace un rato fuera del aire, que esos cómics, o bueno, en este caso los conocemos como historietas, que leíamos, pertenecían realmente a publicaciones originales en los 60s, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues, te das cuenta, te enteras de cómo funcionaba entonces el mercado, que traíamos muchos años de atraso en cuanto a publicaciones, pero para mí muchos de los cómics de los 60 del Hombre Araña pertenecen a los 80, que es cuando yo crecí. Para mí eran ochenteros más bien esas historias, ¿no? Bueno, sí, es que precisamente la charla se debe a que este personaje del Hombre Araña cumple 60 años, se publicó allá por 1962. Y como bien dice Ramón, nosotros nos tocó la época de novedades, pero cuando se publicó El Hombre Araña, en el 62-63, como a los 2 años se empezó a publicar en México. Es correcto. Que lo empezó a publicar la prensa. Pero ya llegamos bastante tarde. Después. No, pero ahí sí iban más o menos a la par. Es correcto, ellos iban muy, muy cercanos a las publicaciones. De hecho, precisamente por eso, los ahora tan famosos ejemplares del maestro José Luis Durán, fue porque la periodicidad en Estados Unidos era mensual y aquí era semanal. Entonces llegó un momento en que se empataron y ya no tenía México que publicar, y por eso Marvel dio la licencia para que José Luis Durán, en este caso, hiciera los números del Hombre Araña para México. Entonces, truena o deja de publicarlo en la prensa, lo retoma Mac Division, pero Mac Division no empieza a publicar donde se quedó, sino empezó a publicar desde antes. Y cuando lo deja Mac Division y lo toma Novedades hizo lo mismo, no empezó a publicar donde se quedaron, lo empezó a publicar desde el principio. Pues como bien dices, los primeros números de los 60, 70, a nosotros nos llegaron a los 80. Y eso nos habla de los cambios que ha habido a través de los años en el mercado, ¿no? Para empezar, lo que mencionas del maestro Durán, qué interesante que en aquel entonces Marvel sí podía liberar los permisos para poder trabajar al personaje de manera independiente con artistas nacionales, sin tanta complicación, ¿no? Porque no era un mercado tan poderoso, no era un mercado tan fuerte, y era como que mucho más sencillo hacer ese tipo de negociaciones. Hoy en día, quien quiera dibujar Spider-Man, bueno, además de tenerse que alinear a una gran serie de obligaciones para poder realizarlo, pues les cuesta, ¿no? Es bastante costoso. Y luego lo que comentas también del cambio a Mac Division, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Cómo toman la decisión de reiniciar o comenzar la numeración hacia atrás. Luego sucede lo mismo con Novedades, comienzan hacia atrás. Y luego, por ejemplo, después de Novedades llega, por ejemplo, Beat, si no me equivoco, y ellos inician adelante incluso, ¿no? De donde se había quedado Novedades. Después pasa a manos de Intermex. De Intermex, donde la cabeza la llevaba Remy Bastien. Remy Bastien sí lo toma también más adelante de donde lo había dejado Vic, después regresa. Ha sido todo un tema, ¿no? Y ahora que hoy en día hay un nuevo cliqueo, ¿no? Donde va a pasar ahora a manos de otra editorial, habrá que ver qué va a suceder, ¿no? ¿Qué marca el mercado del día de hoy aquí en México acerca de si van a iniciar hacia adelante, van a iniciar hacia atrás, va a haber variedad? No lo sabemos, no es una incertidumbre, pero está muy interesante cómo ha evolucionado y ha cambiado el mercado de los 60s a nuestra época. Sí, no, de hecho, digamos que en la época de Beat se pusieron de Novedades, se pusieron un poquito al parejo desde la edición norteamericana, y después ya Beat, como bien dices, lo retomó un poquito más adelante, pero ya con números especiales y todo esto que empezaron a sacar, nos emparejaron un poquito, porque de hecho, cuando terminó Novedades, estaba por publicarse Maximum Carnage, que no se publicó por Novedades. Beat lo retoma, pero lo retoma después
de Maximum Carnage, y llegó un momento en que dijo, vamos a darles gusto a los lectores. Ajá. Y creo nada más las dos primeras partes se habían publicado, ¿no? Exactamente, fueron únicamente la primera parte, las dos primeras, Ajá. lo que pues, llegó a publicar Liga en ese momento. Y después Intermex retoma solamente el final, pero por pedacitos, nos lo va dando como por hojas, ¿no? Lo sacó en Flipbook. Fantastic Four Flipbook. En Fantastic Four y Spider-Man, ¿no? Correctamente. Los iban mezclando y así de, para seguir esa historia. Y ya muchos años después, ¿qué fue? ¿Televisa quien nos trajo el primer tomo completo de Carnage o quién fue? Sí, creo que fue Televisa. Sí, fue Televisa. Fue que Ya ya nos trajo el tomo completo de Carnage. Lo que es cierto es que el Hombre Araña a lo largo de los años, también en su historia norteamericana, ha tenido muchas grandes sagas, ha tenido sagas también que dices que le hicieron guácala, y lo mismo ha sucedido en las versiones en español, y afortunadamente casi todo lo han publicado en español. Ya Sí, afortunadamente en lo que es mercado hispano, obviamente hemos tenido la fortuna y la desfortuna de conocer tanto historias buenas como historias malas, dependiendo en este caso, no tanto del editorial o incluso los mismos autores, sino desgraciadamente de la misma saga, cómo se va desarrollando y muchas veces cómo no nos gusta cómo termina. exactamente. Yo creo que en relación al tema de si son buenas o malas historias, yo creo que hay que ser un poquito más amplios en ese criterio, porque hay historias que a muchos no les gustaron, que dicen, es una basura, hay gente que los amo esas historias. Yo creo que al día de hoy podemos mencionar que fue muy polémico en su tiempo la saga de Clon, por ejemplo, ¿no? Fue muy polémico y todo el mundo que se le echaba y todo, y sin embargo hoy tiene un peso impresionante esa saga a las historias que se cuentan hoy en día. Y también consideremos que, por ejemplo, los años 90 fue una década muy difícil para Marvel Comics en particular, y no dejó de afectarle al Hombre Araña con la falta de creatividad de muchos autores que contaban historias que decías, por Dios, ¿de dónde salió? Y luego los artistas no eran los más sanos en ese entonces, y decías, tanto cielo. Entonces, quieras que no, también las épocas afectan a lo que estamos leyendo, visualizando en cada una de las historias. Y hoy por hoy, yo te puedo decir que yo escucho mucha gente de nuestra generación, llamémosle así, que dicen que lo de hoy es horrible, generaciones actuales que dicen que lo de antes era horrible, y sin embargo creo que ambas generaciones tienen una ricura en esencia de cada una de sus historias que valen mucho la pena explorar. No, y además algo interesante que acabas de decir, la historia del clon fue una historia de una anual en donde el chacal hacía el clon y se supone que se muere, ya, hasta ahí no pasó nada. Años después lo retoman y es como tú dices, que nos dicen, ¿qué creen? Que Peter Parker que estaban leyendo de hace 10 años no es Peter Parker, en realidad era el clon. El real es que güerito que acabamos de presentar, que ahora se llama Ben Reilly. Ben Reilly, exactamente. Entonces, ahí fue todo el mundo nos choqueó. Ok, se desarrolló la saga, lo que tú quieras. Al final nos dijeron, no es cierto, nos equivocamos, Peter Parker sí es Peter Parker y Ben Reilly es el clon. Y bueno, sí, pero ya pasó. Esto ya no lo volvieron a tomar durante varios años. Y tal ha sido el éxito de lo que para nosotros una historia así de, no manches, que ya hace 10 años hicieron lo de la saga de los clones, que sacaron varios clones, y ya ahorita, gracias también a los clones, le metieron un poquito lo del multiverso, que hoy en día ya está en el cine, y lo han sacado. Esa parte del multiverso también es muy interesante, porque a raíz de las últimas sagas que han utilizado esta trama de los multiversos, a partir de la de Peter Parker, Peter Dimensional, han salido más personajes que han gozado también incluso de su propio auge. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Spider-Man, el más reciente Spider-Man, Miles Morales. Hay muchos personajes a raíz de este mismo multiverso que han salido a reducir y que han forjado también un poco el camino en sus propias sagas también. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, la gran diversidad de las historias que hemos leído de Spider-Man a través de 60 años es extraordinaria, es deliciosa. Como tú dices, hay historias que a lo mejor a unos no nos hacen match, no nos gustan tanto, hay otras historias que les fascinan, otras que pasan infunifa, pero hoy por hoy la riqueza que tiene toda esa historia es única y es extraordinaria, porque a mí me encanta conocer un poquito el origen, ¿no? De cómo llegan y cómo era un producto que además ni siquiera se iba a publicar originalmente. Y le dijeron a Stan Lee, mira ya,
te voy a publicar tu personajito ya para que no deslata en los últimos de Amazing Fantasy, ya lo vamos a cancelar. Ahora ahí te vas y... ¿Qué sucedió? Se convirtió en un personaje que hoy tiene series de televisión, tiene animaciones, tiene películas, un sinfín de personas que... Simplemente es el personaje insignia de la editorial. El personaje insignia de la editorial, correctamente. Entonces, es extraordinario todo lo que se ha logrado a través de la historia. Y te voy a decir lo que más me encanta y lo que más me divierte, que mientras nosotros seguimos envejeciendo, el personaje cada vez es más joven. Es más, Tia May es la más joven que ha existido desde que yo recuerdo. Es como un efecto Benjamin Button, ¿no? En las historias. No, y fíjate que es curioso ahorita que hablábamos de los multiversos, la distinguida competencia, como les decía J.K. Rowling, ellos ya tenían varios años con esta onda de los universos paralelos y todo, y Marvel no lo manejaba. Marvel era su línea normal de historias y de realidades y todo. En los 90s, Marvel decide lanzar una nueva línea de títulos, los Ultimate, con una refrescada de sus personajes, los principales, los Avengers, que eran los Ultimate, obviamente Spider-Man, donde vemos un Spider-Man otra vez joven, dibujado por Mark Bagley, exactamente. Y entonces vemos un reinicio, pero digamos más moderno, porque nosotros estábamos acostumbrados de que tuvo los poderes porque la mordió una araña radioactiva. Y con eso duró 40 años, fue radioactiva. Ya en ese momento ya era visible que dijera por la radioactividad, obtuvo los poderes. La mutación que le provocó. Exacto. Y ya empezaron a meter el concepto de que que fue una araña genéticamente alterada, la que le dio los poderes. Ya modernizaron muchas cosas de su saga, pero era una línea editorial paralela o alterna que tenía Marvel. Llega el momento en que en la línea Ultimate muere Peter Parker y es donde surge Miles Morales como el nuevo Hombre Araña, pero seguía siendo alterno, así como que de otro lado. Y de repente se les ocurrió, pues vamos a juntar al Peter Parker normal con Miles Morales, a ver qué pasa. Que aparte de dato curioso, también causó mucha polémica en su momento que Miles Morales fuera de ascendencia afroamericana, ya no necesariamente latina o sajona o cualquier otra. Exactamente. Pero ¿sabes qué es lo interesante de un personaje como Miles Morales? Que hace su propia carrera independiente, a pesar de llamarse Spider-Man también, a pesar de tener los poderes del hombre, hace una carrera independiente. El escritor, Mark Millar, si no me equivoco, lo maneja de tal forma que tú podías disfrutar de las aventuras de Miles Morales de una manera independiente y al mismo tiempo disfrutarlo alternando con todo el universo, en este caso Ultimate, y a veces el 612, ¿no? Que dices, wow, 616, perdón. Dices, wow, ¿qué manera de escribir a un personaje, de darle vida y demostrando que aún hoy en día se pueden reinventar las cosas sin tener que arruinar o cambiar lo que ya existe. Exactamente, entonces ya a partir de estos universos que se encontraron, y todo surgió, si mal no recuerdo, en Ultimate Fantastic Four, donde Reed Richards tiene acceso a otros universos a través de un experimento, que es donde surge precisamente los Marvel Zombies. Exactamente, es el inicio de la saga de Marvel Zombies en ese momento, de la cual se desprenden pues más líneas temporales, más historias independientes, más personajes, toda una puerta abierta en ese momento. Y ya a partir de esto, ya con los alternos aparecen los Spider-Verse. Fíjate que lo más acercado del Spider-Verse es que todos recordaremos que, como tú bien dices, aunque Marvel no llevaba una línea basada en realidades alternas, tenía un título que exploraba las probabilidades, ¿no? Que era el famoso What If. Que al día de hoy es un punto interesantísimo, que hasta una serie animada ya hubo del What If, que es una extraordinaria serie. Pero empiezan a hacer cosas bien divertidas, ¿no? Personajes como la famosa, cuando la Tia May fue Heraldo de Galactus, cuando hay una armadura, cuando hay todos esos detallitos que algún escritor en algún momento le hizo alguna modificación al Hombre Araña con sus trajes, con su personalidad y todo. Alguien llegó y dijo, contémoslo todo, hagamos un universo de Spider-Man, porque además no era un multiverso nada más, era un multiverso Spider-Man, ¿no? Todo tiene que ver con Spider-Man, es la raíz de todo lo que sucede, hay una red, o sea, jugaron con todo eso, ¿no? Hay una red de universos entrelazados y vamos a jugar con eso. Hicieron algo increíble.
Sin embargo, y no sé qué ustedes qué opinen, como todas las buenas ideas, cuando se abusa de ellas, pierden el sentido, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando lograban los crossovers entre Marvel y DC, era muy difícil, ¿no? El famoso crossover Superman Spider-Man fue una nosotros alucinábamos, ¿no? Batman Hulk, Batman Spider-Man, Superman, pero llegó un rato en que era ya todo, ¿no? Todos los títulos se juntaban, ya podías hacer un crossover con uno, ya podías hacer un crossover con otro, entonces ya perdías así como que la esencia de lo atractivo, de lo único, de lo especial, y lo mismo sucedió con el Spider-Verse. Ahora ya han abusado tanto de eso, que ya, así de otro multiverso, otro universo de nada, sí que bonito, pero ya se ha abusado, ¿no? De la idea. No, de hecho, actualmente se está empezando a publicar lo que están llamando el final del Spider-Man. Habrá que ver cómo lo aterrizan. Eso sería interesante ver, porque como todo buen tema va a haber ambas opciones. Los que estén a favor de cómo termina, habrá quien ponga pelos, habrá quien tal vez incluso le desagrade. Va a haber un poco de todo, siempre va a causar polémica una temática como esta. Sí, no, lo que es cierto es que, como bien dices, Peter Parker ha tenido una vida larguísima y totalmente nada aburrida. Y por ejemplo también de las historias que a todo mundo nos cayó el Mefistazo, el famoso Mefistazo, que para los que no lo sepan, pues llevábamos una historia de Peter Parker y de repente para poder salvarlo, creo que era tía May, ¿no? La tía May hace un pacto con Mephisto y le dice Mephisto, ok, todo el mundo va a olvidar de todo esto, pero ya no va a ser tu realidad como ahora. Entonces, en ese momento estaba casado con Mary Jane. De hecho, creo que estaba embarazada, ¿no? Mary Jane. Embarazada en esa historia. Yo creo que hay que tener un poquito de contexto, ¿no? Todo lo que llega allá es porque al final del día, cuando Peter se matrimonia, se apunta, se así uno con América, María Juana, todo su concepto cambia. Porque Peter pues siempre era el perdedor, el que no lograba ligar a la chica que tanto quería, el que no... Y de pronto todo le funciona bien. Incluso cuando esto sucede ya era parte de los nuevos Vengadores y vivía en la torre de los Vengadores. Y le iba muy bien. Entonces como que alguien dijo, no, es demasiado bello para ser verdad. Tenemos que hacer algo. Y ese fue Dan Slott, quien dijo, ya, me voy a dar en la torre, pero yo sí lo voy a dar en la torre y le vamos a destruir la vida entera nuevamente. ¿Y qué sucede? Justifican. Aquí hay algo bien interesante, lo que acaban de decir. Cuando esto sucede, Mary Jane se sabe que está embarazada. Pero no olvidemos que anteriormente tuvo otro hijo. Que perdió, pero no olvidemos que se demostró que Norman Osborn lo secuestró. Fue un secuestro. Y ya no ha habido más de eso. Yo creo que tarde o temprano alguien lo recordará y algo hará con todo eso, ¿no? Nos fundamentará. A lo mejor hasta por ahí va a haber un hijo perdido que Mephisto podía destruir la realidad, pero no evitar la vida, ¿no? Y por ahí va a aparecer, quién sabe qué suceda. Pero al momento que hace el pacto, me encanta. Digo, yo sé que muchos lo odiaron y yo soy como de esas personas de que todos aman Walking Dead, yo no lo amo tanto. Todo el mundo ama a Game of Thrones, yo no lo amo tanto, pero ¿qué crees que sí? Lo que todos odian, yo lo adoro. Y a mí me encantó lo que hicieron con el Mefistazo, porque son muy arriesgados. Lo que pasó con el clon, lo que pasó con el Mefistazo, para mí son ideas arriesgadas. Y me gusta, porque es renovarse también o morir. No puedes mantenerte siempre en una línea porque tiendes al fracaso. Y llega esta nueva línea, te cambian todo. Y ahora, ¿qué sucede? Te meten en multiverso, te meten que ya nadie podía saber la identidad, pero ¿qué crees? La familia de los Cuatro Fantásticos sí quería saber, porque recordaban que la conocían, y empieza a perderse todo ese sentido. Y hoy en día, otra vez, tal vez cuando en la guerra civil Peter revela, te voy a decir algo, a mí hay dos cosas que me impactaron en la historia de Spider-Man, desde que nació hasta ahorita. Una es la muerte de Gwen Stacy, que después me la destrozaron, pero bueno, la muerte de Gwen Stacy a mí me impactó, me pegó. Y dos, el que se quitara la máscara en público en la guerra civil, a mí me voló la cabeza así, ¡pum! Y creo que teníamos material para rato con esa temática, podíamos hacer muchísimo y no se logró, no se aprovechó porque lo cortaron rápido. Por ese cortón que hicieron con el Mefistazo. Sí, no, digo, de hecho, como bien dices, la magia de todo esto es que a alguien se le ocurre una historia, de repente se termina y como que 2, 3 conceptos que manejó pues, se quedan olvidados por ahí. Pero como bien dices, viene otro escritor que, yo me acuerdo que leí aquella vez, vamos a retomarlo.
se lo traen para acá y hacen una saga nueva, entonces hay mucho de dónde sacar. Siempre los tienen atrapados por eso. ¿Ah? Sí, pues de hecho ahorita creo que en la edición americana ya está otra vez Norman Osborn. Ya se había muerto, ya... No, bueno, ya Norman Osborn hace mucho que lo regresaron a la vida, desde justamente la conclusión de la saga del clon, Norman Osborn regresó a la vida. Pero ahora, fíjate cómo van cambiando los conceptos. Recordemos que ahora, por ejemplo, cuando lo desenmascaran en la guerra civil, Jameson lo demanda y se va contra él y todo, y en el mefitazo y todo, y ahora Peter decide contarle quién es Spider-Man. Y resulta que él, en vez de enojarse, se vuelve su promotor número 1, ¿no? Y lo apoya y todo. Y hasta Peter dice, me resultó peor que cuando me atacaba. ¿Y qué pasó ahora con Norman Osborn? Norman Osborn, después de la segunda muerte, llamémoslo así, de Harry, o como lo justifican después de lo del último que Dan Slott, después no fue Dan Slott, ¿quién fue el último que escribió cuando lo de Tinder? Bueno, sucede que finalmente descubre que Harry se había muerto cuando en su momento, pero era una especie de espíritu, y luego los clones y Misterio que tuvo un amorío con Norman, bueno, ya. Entonces Norman se deprime y se da cuenta de toda su maldad y ahora se redime. ¿Y qué sucede? Ahora patrocina a Spider-Man. No solo lo patrocina, ahora se vuelve el God Goblin, el duende dorado. Que es bueno, esto ya no es tampoco así como que tan novedoso, porque recordemos que también él fue Iron Patriot en su momento. Fue Iron Patriot En el momento fue Iron Patriot con Dark Avengers. Pero llevaba algo oculto, llevaba su plan oculto. Traía sus buenos secretos todavía. Exacto. Pero, o sea, como bien dices, son tan ricos, no solamente el Hombre Araña, sino todos los personajes que ha tenido alrededor, son tan ricos que como lo han cambiado, lo han explotado, nos dan historias nuevas, y como dices, hay algunas que sí nos chocan, así de, ¿qué es eso? Hay otras que nos encantan, pero sí tienen mucho para donde jalar. hablando de sus personajes de reparto, yo creo que hay dos que hay que considerar muy en particular. Uno es Flash Thompson, quien... El gordito, ¿no? No, ese es Nitz. Y es un Nitz horrible, no prefería de los cómics, pero bueno, whatever. Cuando llega Flash Thompson, todos lo conocíamos, era el abusivo de la escuela. Cuando había abusivos, y ahora ya se llama bullying, ya te hacen bullying, todo este rollo, era el abusivo de la escuela, el que se burlaba, el que lo agredía y todo. Con el tiempo se vuelven buenos amigos, se aceptan, crecen, cambian, se va a la guerra, regresa, se vuelve un héroe de guerra, pero no pasaba de ahí. Siempre era como que tenía sus momentos cuando tiene a su chica Shashan, que era la oriental, que era su pareja, y después terminan en celos, y luego tiene su amorío con Betty Brant. Uf, qué locura, no todo lo que pasa. Pero llega un momento en que alguien como Thompson toma tal importancia que finalmente se vuelve la agente Venom. O sea, un personaje también como Venom, que nace en las páginas de Spider-Man, toma muchos caracteres de ser villano, pasa antihéroe, luego a héroe, luego a agente, luego a de todo. Y Flash Thompson toma el papel de agente Venom, luego de anti-Venom, y sigue creciendo, pierde las piernas. La gente Venom lo ayuda, se vuelve héroe de los Guardianes de la Galaxia, se vuelve parte de... Entonces es un personaje que, siendo independiente, que siendo secundario, tomó mucha popularidad. Otro, Felicia Hardy, un personaje que empezó como un amorío X y lo que tú quieras, pero la que más se enloquece es Gwen Stacy. Después de su muerte sí hubo su tiempo, nadie hablaba de Gwen Stacy, pasaba lo que con Bucky en Capitán América. Todo el tiempo soñaba con que volvía y que la iban a encontrar y no sé qué, pero nunca sucedía. De pronto nos llega Pecados del pasado, nos tiran a la inocente Gwen Stacy porque era una mujer inocente, dulce, y pues resulta que no era tan inocente según esto. Después empieza a avanzar con esa temática y llega el universo araña, y resulta que la de mayor éxito es Spider-Gwen. Bueno, que en ese era más bien como la Spider-Woman, ¿no? Y nada más le pusimos Spider-Gwen porque era Gwen Stacy como Spider. Y bueno, de ahí se vuelve una locura, y el personaje no solo revive, sino que toma un hit inesperado, y ahora ya hay Spider-Gwen, hay Wolverine Gwen, hay Capitana Gwen, hay un universo de puro Gwen. De pura Gwen exclusivo. Entonces es impresionante cómo revives un personaje y le das esa fortaleza de volverse un personaje tan importante
Y hoy en día todo el mundo conoce a Gwen Stacy cuando hace algunos años tú le dices Gwen Stacy y no es cierto, la novia de Spider-Man siempre fue Mary Jane o siempre fue Betty, lo que sea, pero Gwen no fululaba. Exactamente. Y fíjate, ahorita que le estás mencionando, sabemos que una de las principales características que siempre tuvo el hombre, The Man Stan Lee, y precisamente fue parte del gran éxito que tuvo Marvel, fue el hacer a sus personajes más humanos. Más que la distinguida competencia, entonces los bajó a un nivel de humanidad, digamos, normal, así como nosotros, con problemas normales, y esa fue parte del éxito. Y precisamente ahorita que mencionas Flash Thompson, ahí había esa dualidad de Flash, porque en la época de la escuela odiaba a Peter Parker por ser el cerebrito, pero era el presidente del club de admiradores del Hombre Araña. Entonces, él nunca supo, o en ese momento nunca supo la verdad de Spider-Man Peter, y por un lado odiaba a uno y por otro amaba al otro. Entonces, y precisamente fue por amar a Spider-Man que le dio el ejemplo de ser un héroe y salir adelante. Y que fue otro hitazo cuando en la guerra civil se desenmascara. Todo el impacto que tuvo para Flash Thompson también fue exorbitante y lo manejaron. Aquí lamentablemente los números de Amigable Vecino no llegaron aquí, pero contaban justamente todo lo que pasaba con la perspectiva de Jameson. Deborah Whitman, que regresó porque ella era de las pocas que lo había descubierto, pero creyó que estaba loca y la convenció y todo regresa bien enojada. Me hiciste creer que estaba loca desde noche y si eras tú, ¿no? Entonces le metieron esos pretextos a los personajes, algunos ya olvidados, otros no tanto, para poder justificar, y después eso se volvió a perder. Y a mí me encantó cómo lo manejaron cuando la Civil War se desenmascara y toda la reacción que hay alrededor es lo que vale mucho la pena. En su punto de vista, chicos, es muy interesante los datos, las perspectivas de personajes y demás. Está muy bueno en este caso el tema. Pero, ¿ustedes qué creen que sigue para Spider-Man? Acabamos de hacer 60 años del personaje. ¿Qué sigue? ¿Qué no se le ha visto? ¿Qué puede ser interesante para este personaje? Buena pregunta. Híjole, yo creo que como todo, ¿no? Cuando vemos las películas de Hollywood y decimos, no debieron haber hecho esto, yo hubiera hecho aquello, y todo, nos creemos como que somos muy buenos directores o muy buenos... y yo creo que también somos como que buenos escritores, ¿no? Como que a veces hemos leído tanto que diría, no, yo pondría a Peter en una situación extraordinaria donde vuelve a tener a Mary Jane junto con él, hacen familia, pero ¿qué crees? El duende regresa y tiene que matarlo, y si no lo mata él, mata a su familia, entonces él se tiene que dar por muerto, tipo la muerte de Clark. Se tiene que dar por muerto, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vas a justificar? Digo, es una idea que se me ocurrió ahorita en 2 segundos que me preguntaste, es una babosada, pero te digo, en su momento yo creo que podemos pensar en miles de ideas. Yo creo que en el futuro, así como va y si sigue rejuveneciendo, ya Peter Parker en el poco va a ser de 10 años y lo vas a tener como las aventuras de Little Spider-Man, una cosa por el estilo. A lo mejor el porquito araña regresa y hace de la suya, no lo sé. La realidad es que las posibilidades son infinitas. Hemos visto a través de 60 años que lo único que nos puede detener es la falta de creatividad, pero creativos hay muchísimos, muy buenos afortunadamente, otros a lo mejor no tanto, depende mucho de los gustos de cada quien, pero yo creo que mientras haya pluma, mientras haya creatividad, mientras haya imaginación, tenemos Spider-Man para 60 o 200 años más todavía. No nos tocará verlo tal vez, pero todavía nos tocará por mucho Spider-Man. No, y fíjate, ahorita que me hiciste la pregunta, me imaginé a las oficinas de Marvel, a los creativos, primero pensando, es que ¿qué no hemos hecho con Spider-Man? Es que ya han hecho tantas cosas. Es que era un poco en ese sentido la pregunta textual, vamos a decirlo así. No sé si les llega a pasar a veces, chicos, pero yo ves que me desconecto un poco de algún personaje. A lo mejor me adentro un poco más en otras historias, en otros universos. Y me ha pasado que regreso de repente a retomar algunos personajes, en este caso Spider-Man. Y aparte de que muchas veces me ha pasado que les pierdo completamente el hilo, tengo que leer mucho más atrás para decir, por esto pasó. Pero a veces quedamos también un poco más en la redundancia. Me van a cambiar una situación, un momento, una plática, una acción. Pero a veces hemos visto tantas historias buenas, malas, regulares, que a veces yo, en lo personal, siento que ya caen un poco en la redundancia. Como decía por ahí la frase célebre, es la misma gata pero rebuscada. En este caso la araña, exactamente, pero a eso me refiero. ¿Qué más podemos ver de Spider-Man que realmente genere un interés?
A mí me pasó, no sé ustedes muchachos, en la última película de No Way Home, se especulaba mucho, había mucho ese rumor de que iban a aparecer los tres Spider-Man. Siempre lo negaron, muy buen gag mercadológico cuando aparecieron los tres, la locura total en las cines, no se diga. Pero a lo mejor ahorita, en nivel fílmico, o en nivel cómic, en nivel escrito, en nivel novela, como ustedes quieran, ¿qué se le puede pedir más? Que sea del mismo calibre de especulación, que llene ese papel de decir, es que ya vi a los tres Spider-Man en una película. ¿Qué sigue? ¿Qué me pueden ofrecer que me supere más esto? Me pasa un poco más como con Marvel ahorita, después de Endgame. Ok, vienen nuevas películas, una nueva fase, pero como que queda la bandera muy alta, ¿no? Y es un poco más difícil sorprendernos como lectores, como fanáticos del personaje, por ese tipo de situaciones. Es que, por ejemplo, en cine, a mí lo que me faltaría, me gustaría ver, es la saga de Kraven, cuando mata al Hombre Araña, y él quiere volverse el Hombre Araña. Esa saga es muy buena, en cine, por ejemplo. O en cine lo que nos espera, ojalá que alcanzamos a verlo algún día, lo que en su momento nos volvía locos en los cómics, que eran los crossovers, llegarlo a ver en cine. Un Batman y Spider-Man en cine. Yo creo que en cine, de alguna manera, a través de estos éxitos que han tenido Marvel, los fracasos de DC, que también hay que ser muy justos, ¿no? Así como Marvel triunfó en las películas live action, fracasó en las animaciones, y Warner fracasó en las live action, pero las animaciones se fueron para arriba. Entonces yo creo que en algún momento de la historia va a pasar. Yo creo que va a llegar a haber un crossover. Si tú en un momento dado recuerdas cuando se promocionó la película de Batman Superman, bueno, era una locura. La gente por fin iba a ver a Batman Superman, haya sido buena, haya sido mala, fue un plan mercadológico extraordinario. Y no digo que en algún momento se logren acuerdos entre empresas para lograr un crossover. Tú de pronto dices Spider-Man, Superman, la gente va a enloquecer, o sea, se va a volver, no sé, nos vamos a ir al ángel a celebrar. Pero volviendo un poquito a tu pregunta acerca de qué es lo que viene o de qué es lo que pasa, yo creo que hoy en día ya todo está inventado. Lo que tenemos que hacer es reinventar. O sea, sobre lo ya escrito, sobre lo que ya existe, se vuelven a hacer nuevas ideas, se mejoran lo que ya existe, lo que ya se ha escrito, y le das otro contexto, pero al final del día todo está escrito ya. Es solamente actualizarlo, remodernizarlo, darle otro contexto y listo. Entonces, creo que falta mucho para que se nos saque la creatividad de eso. No, y como dices, por ejemplo, en los cómics ya hemos visto los villanos de Spider-Man, los hemos visto morir, los hemos visto renacer, los hemos visto que los modifican un poquito, los hemos visto volverse buenos, y los hemos visto volverse más malos todavía de lo que era, pero siguen siendo los mismos villanos. Digo, después de Carnage, creo que no han hecho un villano nuevo que haya sido así tan icónico para el personaje, tan memorable, ¿no? Bueno, hablando de reinventarse, no han hecho un nuevo personaje que tú digas, ay, ¿qué crees? Pero ¿qué tal el superior de Spider-Man? O sea, lo que hicieron con Octopus convirtió a un villano, llamémoslo simplón, llamémoslo ya aburrido, porque siempre era lo mismo, y lo convirtieron en el villano número 1 de Spider-Man, porque logró lo que nadie, literal, lo mató y además tomó su lugar. Entonces, creo que volvemos al mismo, se reinventó, no es algo nuevo lo que sucedió ahí, pero lo reinventaron de tal manera que funcionó extraordinariamente, de tal manera que después vino Superior Iron Man, después la clonación de Octopus, después le tuvieron que hacer olvidar para que regresara, la clonación máxima, todo de alguna manera sigue siendo lo mismo, reinventado, ¿no? Y seguimos, la verdad, redisfrutando nosotros lo que viene, porque somos clavados en ese sentido, y yo te puedo decir que a Dios gracias, desde lo que leía de pequeño a lo que leo hoy, sigo disfrutándolo igual. Independientemente si sean buenas o malas ideas, yo trato de darme ese gusto de disfrutarlo, sin juzgar si debieron o no debieron haber hecho. Simplemente lo disfruto, que padre que está, y lo que no, como en todo, no tomas lo bueno, desechas lo malo y a lo que sigue. No, y sabemos también que toda la saga, las ideas en los cómics es como los problemas, ninguno es eterno. Va a llegar el momento en que digan, aquí hasta aquí se acaba esta saga, vamos a hacer algo nuevo. Pues,
Si es mala, ya se acabó. Y si es buena, ya se acabó, vemos que viene. No, si es mala la cortamos, si es buena pues la alargamos. No, lo malo, bueno, lo que decíamos, que luego no las alargan, sino la cortan, 2 o 3 años después la retoman. Retoman ideas, retoman partes o conceptos que se manejaron en un principio, al principio de alguna otra saga. Exactamente. No sé ustedes, pero yo prefiero eso, que la olviden por un tiempo y de pronto la retomen y la vuelvan a hacer, a que saltan el éxito que insistan una y otra y otra y otra y se sigan en eso y ya no quieran cambiar de ahí, que ya no quieran salir de eso y decir de, ya estuvo buenísimo lo que empezaste, pero hay más cosas, háblame de otra cosa, ¿no? Sí, no, exactamente. Y por ejemplo, otro de los personajes que ha sido eterno es la tía May. O sea, Peter, como bien dices, Peter crece, se hace más joven, se hace más viejo, se hace malo, se muere. Y la tía May sigue ahí al pie del cañón. Pero es un poco también lo que estábamos comentando hace un momentito, el reiniciar o reinventar o darle nuevos matices a personajes ya conocidos. Volvemos a tomar el universo cinematográfico. Esta última tía May, perdón, nada que ver con la que conocimos originalmente nosotros, chicos. Y era para precisamente darle otro enfoque a ese personaje, otra interacción con el mismo Peter Parker, Spider-Man y los demás personajes incluso. Digo, Tenemos que entender algo. En el mundo la gente evoluciona, cambia. Y los tiempos de hoy en día no son los mismos de cuando nosotros leíamos Spider-Man de chicos. O sea, definitivamente el mundo ha cambiado. Y si tú le sigues presentando ahorita a los jóvenes de pronto un Spider-Man como el que nosotros leíamos de Romita, por muy bonito que sea su arte, por muy buenas historias que fueran, ya lo pegan, ya no puedes ver a Mary Jane bailando a poco. Ya te dicen, ¿eso qué? Yo no me cansaría de eso. No, nosotros no, pero quienes, la nueva generación le dice, ¿hago qué? Que ya no tengas un Spider-Man con sus manos libres, tratando de contestarle a la tía May mientras se da de guamazos con el villano, cuando antes, pues, tengo que llegar con la tía May y no me dejan llegar, ¿no? Entonces, es renovarse o morir, y eso es una ley natural, y eso nos pasa a todos, y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros mismos, para poder seguir adelante en la vida, te tienes que renovar. Yo no me imagino, hasta ahorita que quitaron el horario de verano, pero yo no me imagino a ninguno de nosotros diciendo, a mí me vale, yo sigo mi horario y que lo hagan como quieran, en el trabajo, en la escuela y entonces porque sigo mi horario. No, te tienes que actualizar, tienes que formar parte de esos cambios. No me imagino a nadie de nosotros ahorita sin celular, ahorita sin llevar ahí tus fotos, sin computadora, sin tantas cosas. Tenemos que renovarlos. Y los cómics no son una excepción. Tienen que actualizarse a la época si quieren seguir vendiendo. ¿Cuántas veces yo me acuerdo que todavía hace 10 años dicen, no, ya los cómics digitales ya en breve nos van a suplir, ya no va a haber físicos? Y adiós, todavía siguen los físicos. Pero sigue habiendo una remodernización y tienen que ver cómo se actualizan para no perder al público. Sí, porque hay algo que acabas de decir bien importante, así como el público va cambiando, tienen que ir cambiando el modo de ver las cosas de las editoriales, porque van dirigidos a ciertos públicos. Imagínate si se hubieran quedado las editoriales con nosotros como público, ya hubieran tronado. Ya. Sí, renovarse, morir y ir buscando precisamente como cualquier negocio, nuevos, en este caso lectores, nuevo público seguidor, nuevos fanáticos y cómo, pues ofreciendo productos interesantes, actuales y de alguna manera vigentes. Y la verdad es que hay mucho que agradecer, ¿no? Porque, digo, chicos, gracias por acompañarnos, Gracias. Buena charla, ¿eh? Está todo Qué bien. bueno que les los gustó, datos. gracias, digo, perdón que no nos pudimos, pero a ver si un día nos reunimos en una persona y lo platicamos aquí con ustedes acá arriba. Claro. ¿Va? Sí, Muchos gracias. saludos y gracias. Sí, te digo, yo creo que hay mucho que agradecer, porque cuando éramos pequeños, y tú lo recordarás, para empezar a encontrar un cómic en inglés, era solo en Sanborns, eran caros y difíciles, no te traían todo, era muy difícil. Ahora ya tienes esa posibilidad. Figuras, ¿qué tan fácil era conseguir? Playeras, pantuflas, gorros. Entonces todo eso somos como los niños que quisimos ser entonces, pero ahora con la posibilidad, ¿no? Como dicen en TikTok, un adulto independiente, que ya puedes comprar tus tonterías y darte ese gusto que no te podías dar antes. Y ahora tenemos toda esa parafernalia que no teníamos antes y que podemos disfrutar. La verdad es que yo sí estoy agradecido con esta época. Creo que nos ha tocado un buen avance de época. Vivimos una época austera, llamémoslo así, y ahora tenemos una época llena de todo que aún podemos disfrutar. Cosa que si hubiéramos seguido en el mismo plano, tenemos igual, y mira, yo creo que ya estuviéramos abandonado el gusto simplemente. Sí, no, pues, como bien dices, para nosotros que vivimos
venimos de otros tiempos, de otra época. Por ejemplo, cuando nosotros comprábamos o leíamos cuentos, que eran para nosotros cuentos, igual leíamos un Periquita, o igual leíamos un Hombre Araña, o igual leíamos la familia Burrón, o un Calimán, o una Asterix, y para nosotros eran cuentos. En ningún momento decíamos, es que este es japonés, y este es español, y este sí es de México, y este es norteamericano. Para que valga más mañana. Ándale, no, claro, igual que con las caricaturas. Para nosotros eran caricaturas. No había anime ni que animación japonesa. Animación americana, animación japonesa, anime. Nada de eso. De todo un poco. Y hoy en día, como bien dices, yo me acuerdo que cuando nos proyectaban Heidi, había unas historietas, unos cómics de Heidi. Entonces, pero pues pero por eso dices, son iguales, ¿no? Había historietas de Parchís, de New Kids on the Block, De Menudo. de Ven, Carla. Tenemos de todo. Y la verdad es que volvemos a lo mismo, ¿no? Disfrutábamos lo que había. Añoramos, bueno, yo recuerdo, y creo que de mis recuerdos más añorantes es buscar cada jueves o cada miércoles en el puesto de revistas mi historieta nueva. O si era lunes y salía Carmatón, o si era miércoles y salía El Hombre Araña, o si era, todavía a mí me tocó, y todavía muy chico porque no nos duró mucho ese gusto, cuando todavía Novedades publicó que Vengadores, que Diabólico, que los Cuatro Fantásticos, todavía nos tocó, y lo íbamos a buscar semanas, eran económicos, porque además eran económicos. Este crecimiento ya les da un valor diferente, y bueno, ya no sé si ustedes se recordan que íbamos y nos costaba, llamémoslo hoy en día, 5 pesos, ¿no? Y ahora lo quieres comprar y 500 pesos si quieres el número tal de Novedades. Porque cobraron un nuevo sentido, que a nosotros no nos funcionaba así, éramos muy diferentes. Compartíamos la historieta, yo compré tú cuál tienes, lo intercambiábamos, lo comprábamos. No sé si les pasó, íbamos a las peluquerías a buscar qué historietas tenían para poderlas leer, ahí eran lo máximo. Sí, no, eran tipos diferentes. Como bien dices, yo no sé de dónde. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, precisamente cuando terminó Novaro y que poco después empezó Vi, yo no sé de dónde llegó un momento que juntaba yo cerca de 30 títulos diferentes. Superman, Batman, El Hombre Araña presenta, Carmatrón, los de Parchís, creo que era G.I. Joe, Archie. Tenía yo un montón. La cosa es que yo no trabajaba. ¿De dónde sacaba yo el dinero? Eso nos pasaba un poco a todos, creo yo, David, porque yo también no diré que tengo tal vez tanta como colección como cierta persona. No, como creen. Sí. Como tú. No, pero sí tienen un poco de lo que están ustedes comentando, tienen toda la razón, yo estaba escuchándolos y al mismo tiempo estamos recordando un poquito todas esas cuestiones. Y sí, el ir a conseguir cómics en inglés era una odisea, ya nada que ver con lo actual, te topas cómics en todos lados. Antes tenías que recorrer los pocos Summers que había, rogándole a Dios que el número que te encontraras no estuviera completamente destrozado. Es lo que te iba a decir, que encontraras uno y que lo encontraras. No, y en buen estado, con su pegotón ahí de Dimsa que jurabas que tenías que rascarle con mucho cuidado para no llevarte la portada. Tantas anécdotas que tenemos, todos pasamos por ese tipo de cosas. Lo que decías de tantos títulos, bueno, yo no tantos, insisto, pero sí tenía una cosa por ahí guardada. Pero no sé qué les pasa a ustedes también de repente, muchachos. Yo escucho ese tipo de conceptos, de ideas, de anécdotas, y me saca una sonrisa de todo ese tipo de recuerdos que tenemos todos. Porque ahorita a lo mejor nos podemos estar quejando, pero en su momento creo que hasta lo disfrutábamos, ¿no? Mira, me encontré un número, no sé ni cuál es la historia, pero me encontré un número de X-Men en buen estado, me lo llevo, no me importa. Fíjate que no solo no nos quejamos, para mí yo siento que me formó mucho esa época, todo lo que viví, todo lo que encontramos, pero era increíble, de verdad, irte a un mercado de esos que tenían puestos de revistas viejos, y te echabas un clavado y buscabas, sacabas 20, 30, y te costaban 10 pesos, y llevaste todo eso, era una cosa increíble. Pero no solo no me... Y yo disfruto la época actual, te lo digo honestamente, sí sigo disfrutando leer los cómics actuales, sigo disfrutando lo que hay en el mercado. Obviamente, como decíamos hace rato, ahora ya tienes el poder adquisitivo para decir, bueno, me voy a comprar esto, ahora me voy a traer a lo mejor de otro país un buen libro, detallitos por el estilo.
pero no cambia por nada lo que en su momento vivimos. Como tú bien dices, no solo me saca una sonrisa, sino es la emoción que renace, ¿no? De lo que viviste en su momento y que hoy por hoy forma parte de ti. No, digo, el Hombre Araña yo creo que nos formó a todos, los que lo leímos, porque todos nos, precisamente eso fue el gran punch de Hombre Araña, que todos nos identificábamos con él, ¿no? Decían, Peter Parker le va a dar la patada, que a mí también, yo soy como él. Bueno, pero es que tenemos que recordar que en propia voz incluso de Stanley, él mismo lo iba a comentar muchas veces, ¿no? Al crear este nuevo personaje, de estar cocinando esta nueva fórmula para este nuevo héroe, vamos a decirlo así, fue ese primer punto para tomar en cuenta, ¿no? O sea, quiero humanizar a un superhéroe, ya no que lo vean como un semidios, como una persona todopoderosa que todo lo puede, que todo lo hace y no tiene problemas. Yo lo quiero humanizar en el sentido de que tenga los mismos problemas que puedes tener tú que le estás leyendo, que yo que le estoy escribiendo, que aquella persona que a lo mejor no le interesa siquiera conocerlo. Todos tenemos problemas, nadie tiene la vida perfecta y es lo que él trató de plasmar en este personaje, en esos aspectos de su vida como tal, como él se acaba de llevar. Y lo logró. Lo logró. Todo fue visionario. ¿Sabes qué es lo más divertido de todo? No sé si a veces les pasa a ustedes que dicen, ay, como que ya tengo cierta edad y no he hecho nada con mi vida. Recordemos a qué edad creó Stanley al Hombre Araña. Y cuánto tiempo lo disfrutó. O sea, llegó a una edad muy avanzada, participó en películas, pudo ver su proyecto más allá. O sea, de alguien que le había dicho, no, es una basura, no va a funcionar. Pudo verlo en cine, pudo verlo en series, pudo participar directamente, conoció los cosplay, conoció las convenciones. Fue un hombre que por unos segundos de visión, lo mismo que pasó a lo mejor con George Lucas, ¿no? Y lo ha dicho, fue una visión que tuve de pronto y se me ocurrió y me fumé algo y vámonos. Y ve, hicieron una religión de un producto, algo tan importante. Entonces, todavía podemos hacer algo importante en la vida. Estamos a tiempo, Estamos a tiempo para lograr algo. Entonces, es muy padre la realidad y yo creo que el resumen de todo esto es Spider-Man no es que haya sido el personaje que nos transformó, sino que es el personaje que nos hizo lo que hoy somos. No nos transformó, nos hizo. Y fue gracias a que alguien tuvo el valor de decir, no me importa que me digan que no va a funcionar, yo lo había hecho. Y creyó en su proyecto y lo logró. Y hoy por hoy estamos agradecidos con eso porque además es el vínculo de todo un universo que hoy por hoy existe a niveles mundiales, ¿no? Entonces, yo resumo en esto, gracias Stanley por haber traído Spider-Man, gracias a todos los autores y artistas, porque eso sí te voy a decir, y considerar conmigo, cuando yo leía los cómics, al principio a mí no me importaba si lo dibujaba yo en Romita, si lo dibujaba, si lo escribía, eso no me importaba, yo ni sabía qué era eso. Yo veía mis historietas de cine, hoy que lo entiendo, les doy gracias a todos ellos, porque gracias a lo que hicieron, lograron de mí lo que hizo. Y eso no lo cabe por nada, porque me considero una persona con principios bien formados gracias a este personaje. No, y como bien dices, antes leíamos los cómics y lo único que pasaba es que como que se ve más raro el Spider-Man. Hoy lo veo más con los ojos más grandes, ¿no? Está un poquito más proporcionado, se ve mucho mejor el dibujo. Pero no era... Exactamente. Ándale. Exactamente, cuando entró McFarlane a dibujar un ejemplo, no digo que sea el único, porque tiene afortunadamente muchos buenos autores, dibujantes y demás, argumentistas, todo lo que ustedes quieran ver. Creo que cada uno le imprimió en su momento un representativo personal, porque todos ahora podemos definir el mismo ejemplo que acabas de dar. Esto era este trabajo de McFarlane. Este trabajo, incluso nada que ver con un principio, cómo se puede de alguna manera profesionalizando. Estamos de acuerdo con los cómics que leíamos en un principio, los que en aquellos años lejanos leíamos a los que vemos ahora, ya es todo un compendio mucho más especializado. Con esto no digo que lo anterior fuera malo o de menos calidad, sencillamente que era tal vez un poco más diferente a lo que ahora consumimos. Yo no puedo comparar un trabajo de Jack Kirby con un trabajo probablemente McFarlane, por no tomar otra palabra. Todos le han aportado al universo de Spider-Man un pequeño granito de arena que lo han colocado a donde está el de hoy. Es correcto. Muy cierto. Y ahorita que estamos rememorando alguna historia que ustedes se acuerdan de Spider-Man que les haya marcado.
En lo que haces me muere te va la mía. Vayas a ganar. Es que yo me acuerdo mucho, la que mencionabas hace rato, cuando en la época en la que Spider-Man fue parte de los Vengadores, hay un número que lo publicaron en el Hombre Araña Presenta, donde precisamente van a pelear, creo, contra Nebula, en el espacio y todo, y agarra al Hombre Araña y hace una broma, y Thor le sigue la broma, y se queda el Capitán América así pensando y dice, es la primera vez que veo a Thor sonreír. El Hombre Araña ha sido una buena adición con su buen humor. Cuando vi eso dije, Tiene buena influencia. es una influencia, y yo dije, quiero ser como el Hombre Araña. Exacto, sí, correcto, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que hay muchas historias de Spider-Man que a mí me atraparon, lo mencionaba hace rato, lo que fue la muerte de Gwen Stacy generó un impacto en mi vida, o sea, en su momento generó un impacto, y que se haya convertido en Vengador, porque lo esperamos muchos años. O sea, desde un anual que tuvo, ¿te acuerdas de los primeros anuales? Donde agarró y que se iba a convertir en Vengador y él dijo, estos quieren hacerlo al Hulk, yo no se los voy a llevar, no voy a participar, que no sé qué. Hasta cuando participó con la guerra con Nebula, que fue después de Actos de Venganza justamente, todo eso lo esperamos por muchos años. Entonces cuando él se vuelve uno de los Vengadores, tras los sucesos de Caos con Wanda Maximoff, precisamente, para mí fue muy importante. Pero la historia que yo creo que todo lo que lo vivimos no lo vamos a olvidar y nunca lo vamos a... Yo creo que nos hizo entender lo que era ser un héroe, por sobre todas las cosas, fue el niño que estaba enfermo. Recordarás. ¿Eso qué es? ¿Por qué le hago así? Cuenta la historia y yo te digo qué es eso. No sé, yo creo que se rascó al trasero y se está oliendo el dedito, no sé. Cuenta la anécdota y te digo qué es. Ok, no, te digo, la historia donde va a visitar a este niño en fase terminal para... que admiraba al Hombre Araña, el niño que coleccionaba el Hombre Araña, que incluso lo llevaron a la animación de los 90. Yo creo que es una historia que sí generó un impacto en mi vida, porque fue cuando realmente entendí lo que era el héroe de Spider-Man. O sea, yo lo veía y peleaba y todo, yo, es un héroe porque pelea, porque enfrenta a los villanos. Pero cuando hizo eso, que además se desenmascara delante del niño y le dice, va, y al final dices, hay un letrero que dice, queda sanatorio para enfermos terminales, te quedas así de, no, qué historia tan impresionante y desgarradora, ¿no? Ahora sí cuéntanos. Sí, digo, para los que seguramente no la han leído, va a visitar a un niño al hospital, y el niño le enseña, mira, tengo los recortes de tu primera aparición del periódico, y tengo las fotos y todo. Y ya cuando se despide el Hombre Araña, después está platicando y que le dice el niño, ¿y quién eres? No te puedo decir, pues es que mi identidad secreta y mis seres queridos. Pero yo no se lo voy a decir a nadie. Y como bien dice Ramón, cuando se quita la máscara, soy Peter Parker. Y ¡ay! Y Cota te paga tus fotos. Y ya se va Peter y todo, y se queda parado en el muro, y es donde dice que aparece la plaquita que dice Hospital de Oncología, algo así, ¿no? O sea que el niño ya estaba a días de morirse, ya es como que, ¡ah! Y la seña que hice así es porque precisamente en la viñeta, cuando se quita la máscara, no es más que el efecto que le pusieron de la luz, que parece que tiene Peter bigote. Ah, ya. Fíjate que no recordaba eso. Ajá. Hasta ahorita que lo estás mencionando tienes toda la razón. Es lo que todo el mundo dijo así, Peter Parker no tiene bigote, pero no era bigote, era el efecto que le dieron de así luz. como con la luz, pero sí parece que tenía así su bigote de tipo Tony Stark. Sí, es correcto. Sí, Por tienes eso toda la razón. el bigote. Pues eso que me sonaba John Jameson, pero hasta ahí, ¿no? Pues dije, ya sé para dónde vas, con el bigote. Sí, ya te entiendo. Ahora sí comprendo. Perdonen ustedes mi mala memoria. Pero sí, son esas historias que sí me animan. Hay muchas de Spider-Man que han impactado, de otros autores, de otros personajes, pero en particular de Spider-Man yo creo que esas dos historias me movieron muchísimo. Sí, no digo también, o sea, ¿qué nivel de personaje fue Spider-Man, que fue el centro de la historia del especial que hizo Marvel cuando el 11 de septiembre? Ah, pero por supuesto, de todos los personajes que tenían, lo agarraron a Spider-Man para hacer. Que nunca voy a perdonar que me haya puesto a Dr. Doom llorando, ¿verdad? Por lo que había pasado cuando es un genocida a nivel multiversal. Y lloró por unos días, pero bueno, se entiende claramente la intención de lo que se quería representar en ese momento, pero sí fue así de, ok, quiero despertar. A lo mejor lo hubieran puesto llorando y con un globo de cantera, y no lo hice. Exacto, yo creo que éramos resultados así de, unos terroristas cualquiera hicieron lo que yo nunca pude, o sea, no me... Algo así, pues digo, en ese momento no hubiera sido políticamente apropiado. Exacto.
Pero ya Es más, en este momento no. Pero de hecho creo que sí hay por ahí una historia donde creo que un Reed Richards de algún universo alterno algo hace y un Doctor Doom se queda pensando, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Como que tengo la idea de una historia algo así. Bueno, te voy a decir que lo que han logrado, por ejemplo, vuelvo a la guerra civil, cuando hacen el efecto de la explosión en una escuela con niños, fue un avance en cuanto a historias tremendo, porque antes no hubieran tocado niños, pero ni aguamazos, o sea, por nada del mundo hicieron algo tremendo para lograr llegar a la guerra civil, cosa que agradezco que lo hicieron en el cine, mejor utilizaron otros medios, pero sí fue impactante el hecho de ver que utilizaron, se tuvo que hacer uso, ¿no?, del tema de los niños, de la muerte de los niños para poder llegar a la guerra civil, fue muy fuerte también eso. Hay muchos temas que desgraciado afortunadamente no se han tocado en cómics, que sería muy rico tocarlos. Sí, claro. Pero pues ya, como bien dice, ya el tiempo nos dirá 100 para dónde va todo esto. ¿Tú, tu historia? ¿Alguna que te acuerdas? Mira, estaba haciendo memoria ahorita y creo que una de las que más tengo presentes, al menos en lo personal, no sé si recuerdan cuando salía en televisión la animación de El sorprendente Hombre-Araña y sus sorprendentes amigos, donde hacía un equipo básico con Starfire, con Iceman. En alguno de los capítulos, yo recuerdo, obviamente estaba mucho más joven, me impactó mucho, porque en este capítulo en especial llega una pareja de hermanos del espacio extraterrestres y se enamora Peter Parker precisamente de esta chica. Y por azares de la biología y demás, tiene que salir del planeta porque al más claro estilo de Orson Welles están muriendo por la tragedia que hay en el planeta. Y él decide de alguna manera que quiere ir con ella. Y es una mega historia de amor muy buena, se despide de Sapphire, se despide de Iceman, todo el conglomerado emocional que hay en esa escena, en esa toma. Aunque es un capítulo, yo lo tengo muy presente porque se me hizo una historia tan intrascendente, por decir, aquí no son ni supervillanos, ni la superamenaza mundial, ni nada, sino que es una historia tan básica te presentan un aspecto del Hombre Araña que muchas veces no es tocado y sin embargo te genera esta situación recordar tanto esa historia, por lo menos para mí. Recuerdo perfectamente ese capítulo, tienes toda la razón, fue muy bonito y hablando justamente de esta serie, una de las cuestiones que tiene mucho Spider-Man es que lo han utilizado mucho para cuestiones sociales y la serie de Spider-Man, tanto la de los 90 como esta, se clasificaban justamente de dirigidas a un público en el que no fomentaban la violencia. A pesar de que se enfrentaban a los villanos, no fomentaban la violencia. Incluso en la serie de Spider-Man de los 90 te habla de que golpes fueron mínimos. ¿Por qué? Porque buscaban que no sucediera eso. Y las historias que manejaban con Spider-Man, los sorprendentes amigos, nunca voy a entender por qué eligieron a Starfire y a el Hombre de Hielo, pero fue una mancuerna muy buena la que hicieron los tres, o sea, se hizo increíble. Y luego tener su cuartel secreto que Tony Stark les armó en la serie, que fue una maravilla, pero comentaban mucho eso, el tema de la amistad, y las historias iban envasadas a eso. Y esta historia que tú cuentas creo que es la historia de amor más importante que ha tenido Peter Parker en toda su historia, podría decirlo, porque es muy bella esa historia y luego lo tienen que regresar porque tampoco puede sobrevivir en su planeta. Es extraordinaria y sí tiene toda la razón. Yo no la recuerdo, pero es muy buena. Muy bueno. Sí, digo, creo que todo lo que toca Spider-Man está así. No, pero también, por ejemplo, como bien decíamos, pues uno de chamaco moldeable, influenciable y todo, y lees cosas, porque ahorita me estaba acordando del episodio donde le cae toda la estructura al Hombre Araña y tiene que levantarse porque tiene que ir con su tía May. Es cuando dice, no, ese nivel de responsabilidad que dices, pues uno como chamaco dice, yo quiero ser como él. Exacto. Mira, ahorita retomando un poco esta serie precisamente animada, no sé si respondiendo o contribuyendo a la pregunta que acabas de hacer, ¿por qué se designó a Starfire y a Iceman? Yo en algún lugar había escuchado, no recuerdo bien, no puedo dar el dato, que de hecho Starfire se designó, se creó el personaje para esa serie, digamos que es la presentación del personaje. Antes de esta aparición no existía Starfire de Marvel. Entonces, yo lo escuché en algún momento, realmente no me profundicé tanto en verificar el dato,
Pero es más interesante porque yo de alguna manera cuando vi la serie, exactamente yo recuerdo, no los conocía. Creo que al Iceman, incluso alguna vez lo llegué a confundir con el Sábado de Plata por unas situaciones así. Pero se me hace una muy buena persona en esa serie. Aunque tuvieron cameos de X-Men, creo que fue también donde presentaron la primera vez animada Wolverine, aparece ahí en uno de los capítulos. Aguja dinámica. Pues es interesante porque digo, una serie tal vez no bien trascendente, pero no tan icónica. Sí presentó bastantes aspectos, personajes y situaciones que a la postre fueron utilizados para más proyectos. Sí, no, a mí me da la impresión de que precisamente crearon Starfire, pero pensando en Mary Jane, porque se parecía mucho a Mary Jane en ese momento. Pero a lo mejor no quisieron meterse tanto como, no, esto va a ser Mary Jane, porque pues vamos a ver ahí el conflicto romántico. Vamos a ver un personaje nuevo, el femenino. Creo que intentaron tomar varios aspectos que ya eran fórmula probada de otros programas. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero incluso si recuerdan ustedes, había una mascota, una perrita que tenían en la casa, que fue la única vez que la vimos, pero también mucha gente la recordamos. ¿Por qué? Porque no es que fuera un personaje súper trascendente en la historia, pero yo creo que todos por lo menos de vista la ubicamos al perrito, no recuerdo la raza, pero tenía tantos aspectos tan icónicos esta serie que fueron retomando varios aspectos. No les contestaba, ¿no? Decían algo y ella. Que aparte, según la dinámica de la caricatura, era el único personaje que conocía sus identidades. Ah, pero por supuesto, por supuesto. También, aparte, Sí, es correcto. ahora sí que si esa perrita hablara. Ok. Pero bueno, perdón que sea el aguafiestas, pero tenemos que terminar. Ya nos extendimos. No, estamos bien a gusto, pero sí, ya nos vamos. Sí, perdón. Ya terminaron la temporada de compras. Sí, ya terminó, tenemos que avanzar. Entonces, deja para mínimo, digan algo más de lo que busco esto. Pues mira, yo lo que puedo resumir con todo esto, el tema como tal ya lo dijimos en el principio, ya se mencionó, era tocar un poco la situación del 60 aniversario de Spider-Man, del personaje. Creo que en esta pequeña charla que tuvimos han retomado varias cosas, algunas conocidas, algunas tal vez no tan conocidas, pero lo que creo que al final de cuentas nos deja entender es que formativamente el personaje, precisamente por este inicio que tuvo de humanización del superhéroe, nos ha dejado a todos nosotros algún aspecto, alguna base tanto, no puedo decir si moral o educativa, pero nos ha formado, como tú dices, nos dio aspectos para seguir a tomar en cuenta y creo que sabemos que es un personaje importante, es la cara de Marvel Comics de alguna manera y el peso que tiene pues es indudable, ¿no? Y solamente esperar que pues se siga desarrollando más y para bien el personaje. Es correcto. Yo nada más puedo agradecer a la vida que me permitió existir en esta época, que hay tantas maravillas, que hemos avanzado tanto en tecnología como en escritura, como todo, que me permitió conocer a grandes personajes, en este caso como el de Spider-Man, que la verdad, a mí sí en muchos sentidos me formó, en muchos sentidos. Agradezco a la vida por eso, los agradezco a ustedes por la invitación, por estar hoy aquí para poder platicar de esto, y pues qué más nos queda que pues seguir mientras tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de estos personajes mientras se pueda, ¿no? Efectivamente, y como bien dice Ramón, nos tocó vivir una época, a nosotros en especial, que es precisamente la transferencia de todo este conocimiento, todas estas anécdotas de una generación a otra. Somos intergeneracionales, hemos pasado como por 3 generaciones ya. Entonces, imagínate, veíamos tele en blanco y negro, pero bueno, lo que sí es a color, o sea, es el pequeño reconocimiento que les tenemos, gracias a esta charla entre cuates, que Ricardo agradece Comic Rock Show y Factor Comics TV Radio agradecen a Ricardo Luis por su participación en la charla entre cuates número 34 charlas entre cuates, 60 años arácnidos y por su importante colaboración en los diversos proyectos de difusión del noveno arte, sus colaterales y medios de entretenimiento. Aplauso. Muchísimas gracias. Y con la misma epítope para mi amigo Ramón Ramírez. Muchas gracias, porque estos muchachos están igual de locos que yo. Pues les digo, vamos a hacer una charla y se apuntan y están puestos para estar aquí cotorreando.
Y más que nada, pues para promover y difundir eso que nos gusta tanto, ¿no? Que es el medio de los cómics, del entretenimiento. Nos gusta tanto que nos gusta compartirlo con todos. Amigo David, te agradezco nuevamente la invitación, agradezco tu amistad porque llevamos años en esto. Pero no tanto que llevo de conocer a Spider-Man, pero sí muy cercano más o menos al tema. Éramos unos mocosos cuando empezamos en esto y te agradezco por tu amistad, por la invitación y porque pues, esto dure muchos años más. Ya 84 charlas, te anhelo, te deseo que tengas cientos más, ojalá y se logren y sigue como vas, porque eres una gran persona, te estimo, te quiero, te lo digo buena onda, te quiero muchísimo y igual a todos quienes convivimos. Muchísimo gusto, hermano, de verdad, fue un placer compartir contigo en este momento y espero que nos veamos más seguido. Yo igual, más que nada el agradecimiento a ambos chicos, no tenía el gusto de conocerte como tal y un gusto como siempre, gracias por la invitación, gracias por compartir el momento y pues para adelante chicos, a darle a esto que tanto nos gusta. Y es la última del año porque ya se acabó el año. Ya la siguiente es Reyes Magos. Exactamente, entonces cuídense mucho, nos vemos, gracias por estar aquí. Bye. Aparte de la foto,